El gobierno de Gustavo Petro se negó a vender energía al Ecuador, que insiste en su intención de comprarla a generadoras privadas de Colombia. Las lluvias incrementaron temporalmente 1 metro la cota de Paute y dieron un alivio en la generación de energía en Agollán y San Francisco. Hoy empezó la campaña de vacunación contra la influenza, durante la cual se aplicarán 5 millones de dosis a niños de entre 6 y 11 meses, embarazadas y personas de la tercera edad. La Asamblea aprobó una ley para prevenir el cáncer de útero con la aplicación obligatoria de vacunas contra el virus del papiloma humano. El consumo de diésel para generar energía debido a los apagones se ha multiplicado por 10. En la segunda entrega de las elecciones en Estados Unidos, Televistazo revisa el peso del voto de los hispanos, que representan el 15% del electorado, y qué temas les interesan. 9 personas desaparecieron en la corriente causada por fuertes lluvias y la caída de granizo en el sur de España, que también atrapó a otros en sus viviendas. En la tercera entrega de las estrellas del balón, Televistazo cuenta los logros profesionales del fútbol femenino, donde juegan 1.528 futbolistas. En China, un parque energético con 600 kilómetros de paneles solares genera 8.400 megavatios de electricidad, más del doble de lo que requiere todo el Ecuador. Buenas noches, amigos. Comenzamos ya con el desarrollo de la información. El gobierno de Colombia no venderá energía eléctrica a Ecuador. Las autoridades ecuatorianas ya analizan otras alternativas. Esto sucede en el contexto de la visita del presidente Daniel Noboa en Cali, donde se reunió con su homólogo Gustavo Petro. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Apagones, un calvario de 14 horas. El gobierno apunta a comprar energía directamente a empresas colombianas que tienen generación disponible para exportar. La opción está abierta pese a la negativa del gobierno colombiano de vender electricidad directamente al Ecuador. Francisco Garcés tiene un informe. El ministro de Energía de Colombia, Andrés Camacho, dijo no al pedido de la ministra Inés Manzano, quien viajó a ese país con el ánimo de reactivar la venta de energía a Ecuador. Tras la negativa inicial de Colombia, la negociación quedó en manos de los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro. Los dos se reunieron en Cali y, entre otros temas, abordaron la cooperación energética entre los dos países. Acordaron una próxima reunión en las Islas Galápagos para continuar las conversaciones sobre ese tema. Inés Manzano, no obstante, quiere comprar 300 megavatios de electricidad directamente a empresas generadoras de Colombia que no forman parte del sistema de distribución regulada. Si el ministro que está a cargo dice que aunque sus embalses ya están llenos, no nos quiere o no nos puede vender energía, pues entonces nos vamos con el tema del privado. Pero adicionalmente, con o sin esa regulación, igual podemos hacer la compra directa al mercado no regulado de Colombia. Ojalá podamos llegar a 300 megavatios. Para eso hay dos vías. La primera es que el gobierno colombiano apruebe un reglamento que permite la negociación directa de las empresas eléctricas con el Ecuador. Y la segunda es que el Ecuador negocie directamente con las empresas generadoras que no son parte del sistema controlado por el Estado colombiano. El régimen ecuatoriano usa las dos vías. Dialoga con el gobierno colombiano para que apruebe la norma que ya está en análisis, pero a la par negocia con 6 empresas generadoras de ese país. De ellas, 3 ya han ofrecido electricidad. Una es I+D Energy, que puede enviar 100 megavatios al Ecuador. Las lluvias de ayer en Cuenca y en una parte del austro ecuatoriano ayudaron temporalmente al incremento del caudal del río Paute. La crecida de la corriente, sin embargo, no es suficiente para sacar de la crisis al embalse de la hidroeléctrica Mazar. En 24 horas, la cota del embalse de Mazar aumentó 1 metro gracias a las lluvias en la cuenca del río Paute desde la madrugada del lunes. El aumento en el caudal no es suficiente para sacar ese embalse de la situación crítica en la que se encuentra.
A las 9 de la mañana del lunes, el río tenía 34 metros cúbicos por segundo. A esa hora, la lluvia empezó a llenar su cuenca. A las 3 de la tarde, el caudal se había duplicado y siguió aumentando hasta la 1 de la mañana de este martes, cuando llegó a 103 metros cúbicos por segundo. Ese alto caudal fue temporal. Las lluvias cesaron y el agua empezó a bajar. A las 11 de la mañana estaba en 54 metros cúbicos por segundo, con tendencia a seguir reduciéndose. El embalse de Mazar fue beneficiado del aumento del caudal. En las 24 horas desde que iniciaron las lluvias, la cota aumentó 1,10 metros y llegó a 2.113 metros sobre el nivel del mar, a diferencia de los 3 días pasados, cuando ese embalse solo creció 30 centímetros diarios en promedio. El crecimiento de la cota de Mazar no significa que se haya superado la crisis de ese embalse, que sigue por debajo del nivel para que esa hidroeléctrica opere en condiciones óptimas. Por eso este martes esa central permanece apagada. Las hidroeléctricas Molino y Sopladora, que también están en el río Paute, sí fueron encendidas desde el mediodía del lunes y se mantuvieron generando hasta las 5 de la mañana de este martes. Molino lo hizo con 3 de sus 10 turbinas y Sopladora solo prendió uno de sus 3 generadores. Entre ambas produjeron 350 megavatios de los 1.500 que pueden generar. Por segundo día consecutivo, el caudal del río Pastaza subió por las lluvias en la cordillera amazónica del centro-sur del país. Las centrales hidroeléctricas Agoyán y San Francisco incrementaron la generación, como lo informa Paul Romero. Este martes, por segundo día, subió el caudal del río Pastaza, que alimenta las centrales hidroeléctricas Agoyán y San Francisco. Las lluvias constantes durante 48 horas en la cordillera amazónica, entre las provincias de Pastaza y Tungurahua, llenaron el embalse al tope. Por eso, la tarde de este lunes, los técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador abrieron una de las 5 compuertas de la represa para reducir la presión del agua y dar paso a los sedimentos arrastrados por el río. Después de 60 días de sequía, los habitantes de las poblaciones cercanas a la ribera del Pastaza pudieron ver de nuevo el cauce del río que casi se había secado entre agosto y septiembre. La mañana de este martes, el caudal del río fue de 84 metros cúbicos por segundo, 20 metros cúbicos más que el lunes, cuando empezaron las lluvias. El nivel del embalse se mantiene en 1.650 metros sobre el nivel del mar. La hidroeléctrica Agoyán generó 110 megavatios de los 156 de capacidad instalada. La de San Francisco aportó al Sistema Nacional Interconectado 150 megavatios de los 230 que puede producir. Es decir, que ambas centrales generan el 67% de su capacidad total. Según los técnicos de la SELEC, la generación podría incrementarse cuando el agua llegue al embalse sin sedimentos. Tormentas causan estragos en el este y sur de España. Las zonas más afectadas son Valencia, Albacete y Alicante, donde la lluvia provocó severas inundaciones que destruyeron puentes y también arrastraron vehículos. Merlis González con las imágenes. Martes de intensas tormentas en España. Hubo tornados e intensas lluvias causadas por el fenómeno atmosférico conocido como Dana, que provocaron inundaciones en varias comunidades del este y sur de España. La zona más afectada es Valencia. Ahí un río se desbordó arrastrando decenas de vehículos. En áreas rurales, el agua cubrió las casas y los residentes fueron rescatados en helicópteros, como esta mujer y sus mascotas. Mirad el muro, que le ha roto el muro, míralo, mira, ha roto la casa. Videos en redes sociales muestran dramáticos momentos de la inundación. El conductor de un camión grabó cómo el agua fue entrando a su cabina luego de ser arrastrado por la corriente. No hay nada, Y una mujer pedía auxilio, su vehículo fue arrastrado y ella solo pudo sujetarse a una planta. Estoy como si estuviera en medio del mar. La emergencia por las tormentas se extiende a Alicante, Andalucía y Castilla-La Mancha. Hasta el momento no se reportan fallecidos, pero sí 9 desaparecidos. ¡Ay, mía, qué desastre! Equipos de emergencia buscan sobrevivientes en medio de la severa inundación.
En Ecuador, específicamente en la Amazonía, hay 10 ríos cuyos caudales empezaron a crecer por las lluvias de las últimas horas. 3 se desbordaron entre lunes y martes. Sin embargo, estas precipitaciones no son suficientes para enfrentar la sequía en zonas agrícolas o ganaderas de esa región del país. Diego Cuenca describe la situación de sus afluentes. Las lluvias que empezaron a caer desde el domingo provocaron que 3 afluentes se desborden en 2 provincias del oriente. Se trata del río Anzu en Napo, el río Macuma y Upano en Morona, Santiago. Pero hasta la tarde de ese martes, solo este último afluente estaba desbordado, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En el caso del río Upano en Morona, Santiago, el agua llegó para 18.000 habitantes de la parroquia Taisha, donde hay productores de jengibre, naranjilla, plátano, cacao, flor de ispingo y maní. Aunque les ayuda para el riego de sus cultivos, es insuficiente porque necesitan más lluvias. El crecimiento de esos caudales es la primera señal de alivio para agricultores, ganaderos pequeños y medianos de Napo, quienes padecen por la escasez de agua para que crezca el pasto, alimento principal de sus vacas. Sin embargo, esta lluvia no aporta mucho porque necesitan que las precipitaciones sean continuas durante una semana. También hay otros 7 ríos con tendencia a crecer de nivel. En Orellana está el río Napo, Payamino y el río Coca. En Sucumbíos el río Lumbaqui, Putumayo, San Miguel y el Aguarico. Esos afluentes pasan por 8 parroquias de la Amazonía. La región que para este martes soportará ligeras lluvias según el Instituto Nacional de Meteorología INAMI. En el 8º día del juicio del caso Metástasis, la Fiscalía ahora expone la información encontrada en el segundo teléfono de Leandro Norero. El narcotraficante guardaba capturas de tweets de Fernando Villavicencio, documentos y fotos también. Jacqueline Rodas con más detalles. El juicio del caso Metástasis avanza a paso lento por la cantidad de información encontrada en los 3 teléfonos del narcotraficante Leandro Norero. El fiscal Wilson Toainga escogió fotos, videos y chats del primer equipo que se expuso durante los primeros 7 días de la audiencia. Este martes empezó con las fotografías del segundo teléfono. El perito las abrió una por una, según lo solicitaba el fiscal. El narcotraficante tenía, por ejemplo, la captura de este tuit publicado por Fernando Villavicencio el 26 de mayo de 2022. Durísimo golpe a los carteles narcos. El peruano es bien ecuatoriano. Leandro Norero Tigua fue el brazo derecho de J.L. Rasquiña. Se alzó con los libros de rutas y contactos del abatido. Proviene de Los Nietas. Dirigió sus operaciones desde Durán con los Chone Killers Ben 10. En las fotos que adjunta se ve a Norero en 2009 en medio de Ricardo Patiño y Rafael Correa, y otra con el general de policía Euclides Mantilla. Norero también tenía esta ficha del Poder Judicial de Perú que certifica que no tiene antecedentes penales. La conocida foto en la piscina de Miami en la que se ve a Ronnie Aliaga y Javier Jordán, prófugos del caso Metástasis. Esta foto con la colombiana Claudia Garzón, excomisionada de pacificación penitenciaria y ahora procesada. El contacto telefónico de Novillo, identificado por la Fiscalía como uno de los 4 cabecillas de la red de Norero. La boleta de excarcelación emitida a favor del narcotraficante en la causa por tenencia de armas. Más fotografías son de chats, comprobantes de envíos por correo entre los involucrados, fajos de dólares y joyas. Concluida la presentación de las imágenes, el fiscal continuó con chats, videos y audios del segundo equipo de Norero. Estados Unidos. ¿Qué inclina la balanza? A una semana de las elecciones en los Estados Unidos y ante un virtual empate entre Donald Trump y Kamala Harris en las encuestas, las expectativas se centran en qué tan determinantes puedan ser las minorías que votan para presidente, entre ellas la comunidad latina. El voto hispano es más importante y hay más interés de los candidatos por captar esos votos. Con una población de origen hispano creciente y por tanto cada vez más electores de este segmento demográfico, el voto latino tiene más peso y puede ser determinante en esta elección. La población electoral hispana en Estados Unidos es hoy de 36 millones de personas, 4 millones más que para la elección del año 2020. Y los 5 estados con el mayor número de potenciales votantes hispanos son California, con 8,5 millones, Texas, 6,5 millones, Florida, 3,5 millones,
Nueva York 2,2 y Arizona 1,3 millones. Arizona es además el único estado fronterizo con México que se cuenta entre los estados indecisos, aquellos que en algunas ocasiones votan a demócratas y otras a republicanos. Donald Trump, por ejemplo, ganó en Arizona en 2016, pero en 2020 el ganador fue Joe Biden. Es por eso que quien quiera ganar la presidencia posiblemente tenga que ganar en Arizona. Ahí el 30,7% de la población es hispana. Otro estado clave será Florida, donde el 40% de los votantes se identifica como independiente y los electores hispanos también pueden ser determinantes a la hora de inclinar la balanza. Y Texas, donde 878,000 migrantes hispanos se convirtieron en ciudadanos estadounidenses en 2023 y ahora están calificados para votar. El votante hispano en Estados Unidos tiene, como el resto de la población, intereses puntuales en temas específicos. Sí, importa la migración, pero no es el principal. Entre los electores hispanos establecidos pesan más la economía, el sistema de salud, el trabajo, la educación, el acceso a la vivienda y la inseguridad. Una encuesta de Pew Research Center de septiembre indica que 57% de votantes hispanos prefieren a Kamala Harris contra el 39% que le apuesta a Donald Trump. La comunidad latina votante en Estados Unidos hoy es parte de 3 generaciones. Es muy diversa. Los más jóvenes tienen intereses distintos a los de sus padres o abuelos, por lo que las preferencias electorales no son homogéneas. Sin embargo, el peso de la población latina es significativo, con un impacto cada vez mayor en las campañas y en los resultados. El 5 de noviembre los estadounidenses votarán para presidente, pero también para la renovación del Congreso. Mañana, en la tercera entrega de este especial, Televistazo mostrará cómo la futura composición del Congreso puede facilitar o no la gestión de quien resulte elegido presidente. Mientras, la policía de Vancouver en Washington investiga el incendio intencional de buzones donde los electores depositan sus votos por correo. Las llamas dañaron cientos de papeletas, por lo que los encargados del proceso electoral darán la oportunidad a los perjudicados de repetir su voto. Un incidente similar sucedió en Portland, Oregon. Ambas localidades son cercanas y los agentes han identificado al vehículo del presunto autor de estos hechos. La campaña de vacunación contra la influenza arrancó en todo el territorio nacional. El Ministerio de Salud Pública adquirió más de 5 millones de dosis y en el siguiente informe, Carla Delgado precisa quiénes pueden acceder a la vacuna. La campaña de vacunación contra la influenza estacionaria inició, pero no todos accederán a las dosis. Solo los grupos prioritarios, según informó el Ministerio de Salud. En este grupo están niños de 6 a 11 meses, adultos mayores, embarazadas y mujeres que recién alumbraron y que no han recibido la vacuna durante el embarazo, pacientes con enfermedades crónicas, inmunosupresión o con discapacidad. También personal de salud, personas privadas de libertad, personal que labora en centros de cuidado infantil y sectores estratégicos. Son 5.132.000 dosis que adquirió el Ministerio de Salud. 840.000 corresponden a dosis pediátricas y el resto serán destinadas para adultos. La campaña de influenza estará vigente hasta el 28 de febrero del próximo año. Las dosis serán distribuidas en los establecimientos de salud de todo el país. La inversión fue de más de 13 millones de dólares. La influenza estacional se presenta durante la época invernal. Es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias superiores, nariz, garganta y los bronquios, pero en los casos graves puede llegar hasta los pulmones y causar neumonías. Los síntomas más comunes son fiebre, escalofrío, dolor de garganta y de los músculos. Puede confundirse con un resfriado, por lo que los especialistas recomiendan pruebas para detectar la enfermedad. 7,000 personas llegaron hasta la Feria de Empleo de Conquito en la capital. 51 empresas receptan hojas de vida para iniciar con el proceso de selección para asignar 1.200 plazas de trabajo. Adriana Bermeo estuvo en la convocatoria y preparó un informe. Las ferias de empleo son una radiografía de la situación laboral en el país, donde el 64% de la población económicamente activa no tiene un trabajo adecuado según cifras del INEC. Este martes, 7,000 personas llegaron hasta el Centro de Exposiciones Quito para entregar hojas de vida y aplicar a 1.200 vacantes que ofrecen 51 empresas en la Feria de Conquito. Receptaron las hojas de vida, harán una evaluación de los perfiles y llamarán a las personas escogidas para entrevistarlas.
Tras el proceso de selección, el 90% de las plazas de trabajo se ocupan para cargos administrativos, operativos y de servicio al cliente. Lo que están buscando, por ejemplo, es servicios de ventas para esta época navideña. Hasta la feria llegaron jóvenes que ven en esta posibilidad iniciar su camino laboral, ya que una de las particularidades de este tipo de ferias es que no piden experiencia previa como requisito. Mi formación académica es licenciatura en turismo, pero para el momento necesito trabajar y estoy buscando en cualquier más en atención al cliente. Estoy aplicando para mesero o igual para trabajo sin experiencia mucho. Tengo como 19 años y estoy sin trabajo. Conquito realiza 2 ferias de empleo al año. La próxima será en el 2025. Mientras tanto, en su página web está habilitada la sección de Bolsa de Empleo Metropolitana en la que se publican plazas de trabajo disponibles de forma permanente. El presidente Daniel Noboa entregó la terna de la función ejecutiva para la renovación parcial de la Corte Constitucional. 3 juristas con experiencia en el sector público la integran. Pasado el mediodía de este martes, la función de transparencia y control social también presentó a sus mocionados. Luisa María Heredia con los nombres. Daniel Noboa armó su terna para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Eligió a Claudia Salgado Levy, hija del expresidente de ese organismo, Hernán Salgado, a Gastón Ríos Morante y a Pamela Aguirre Castro como los candidatos de la función ejecutiva. Claudia Salgado Levy, quien encabeza la terna, es abogada. Tiene un PhD en Derecho Internacional otorgado por la Universidad de Ginebra y el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Suiza. Fue directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado y trabajó también en la Cancillería y la empresa coordinadora de empresas públicas CENCO. Gastón Ríos Morante, el segundo de la lista, también es abogado. Magíster en Administración de Empresas y cuenta con un diplomado superior en tributación y una especialización en compras públicas. En 2012 fue asesor del Consejo de Participación Ciudadana. En paralelo es postulante para el concurso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, aún en trámite. La jurista Pamela Aguirre Castro, tercera y última mocionada. Tiene un PhD en Derecho y varias maestrías en Argumentación Jurídica, Derecho Constitucional y Tributario. Fue procuradora judicial del Servicio de Rentas Internas, asesora de la Corte Constitucional y hasta 2018. Fue secretaria técnica jurisdiccional de la primera Corte Constitucional, la denominada Corte Cervecera, dirigida por Patricio Pazmiño, destituida por el Consejo de Participación Transitorio. Al mediodía de este martes, en una sesión transmitida en vivo, la función de transparencia también anunció a sus nominados. Son el abogado Jorge Benavides Ordóñez, quien tiene un PhD en Derecho Constitucional otorgado por la Universidad de Sevilla y es máster en Derecho Constitucional y en Filosofía Moderna. Entre julio de 2023 y enero de 2024 presidió el directorio de ENCO. Antes fue subsecretario general jurídico de la Presidencia, viceministro de Servicios Públicos del Ministerio del Trabajo y asesor de la Corte Constitucional. Sandra Cordero Gárate es abogada, máster en Derecho Constitucional y en Derecho de Familia. Fue jueza de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Azuay, asesora del Consejo de la Judicatura y docente de la Escuela de la Función Judicial. Y el jurista Edwin Aceldo Guayi, doctor en Derecho y Gobernanza, magíster en Ciencias Jurídicas de la Administración de Justicia y diplomado en Derecho Constitucional. Se desempeñó como asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura y del Ministerio del Deporte. Empezó como ayudante judicial en la Corte de Pichincha. La terna de la función legislativa ya había sido presentada antes. La integran Angélica Porras Velasco, José Luis Terán y Gladys Proaño Reyes. Los postulantes que obtengan el mejor puntaje en el concurso de méritos y oposición, que culminará en abril, reemplazarán a 3 de los 9 jueces de la Corte Constitucional elegidos en un sorteo público, que deberán dejar el cargo en 2025. Otto Vera, del Partido Social Cristiano, es el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Su bancada insistió en su nombre como candidato y esta vez consiguió el respaldo de la bancada correísta y también de los independientes. Patricio Díaz informa los detalles de la sesión de hoy en el Pleno. Sí, juro. En el segundo intento, Otto Vera, del Partido Social Cristiano, consiguió los votos para ser el nuevo primer vicepresidente de la Asamblea. El pasado 8 de octubre, en el primer intento, el correísmo no le dio los votos. Esta vez sí. Y Vera fue designado como vicepresidente con 89 respaldos, incluidos los independientes. En el correísmo, ¿no explican qué cambió entre una y otra votación? En el juicio político a Mónica Palencia, el Partido Social Cristiano apoyó al correísmo por la censura. Luego respaldó la terna propuesta por la Revolución Ciudadana para la Corte Constitucional. Y hoy,
acepta que se forme una nueva comisión para que trate la reforma parcial para el establecimiento de bases militares extranjeras. Hasta ahora proponía que esto lo haga la Comisión de Enmiendas, que Vera preside, cargo al que deberá renunciar. Pueden haber coincidencias, pero coincidencias no significa que hay un pacto con el cual nosotros vamos mañana a utilizar, digamos, ese acuerdo para alguna cosa negativa para el pueblo. Construye que tenía también candidato a la vicepresidencia, no vacila en calificar las coincidencias entre socialcristianos y correístas. Sorprendido de que el pacto de la impunidad sigue vigente en la Asamblea Nacional. Por un lado tenemos ese acuerdo claro y específico del Partido Social Cristiano con la RC y de los asambleístas que votaron por Otto Vera. Vera asume el cargo que estaba vacante desde que Viviana Veloz reemplazó a Henry Kronfle en la presidencia de la Asamblea. Con él, el Partido Social Cristiano tendrá un voto más en el CAL, donde suma 3 de 7. De ellos, solo Esther Cuesta del correísmo no irá a la reelección, por lo que en enero, durante el mes de campaña, será la única autoridad legislativa. Todos los demás deberán pedir licencia. Policías y bomberos rescataron a una mujer que estaba atrapada en el sótano de una casa en llamas en Ohio, Estados Unidos. El incendio se reportó alrededor de las 11 de la mañana y los oficiales tuvieron que romper una pequeña ventana cerca del suelo, donde escucharon gritos. Un bombero ingresó y ayudó a la mujer a salir, mientras otros la alejaban de la vivienda que era consumida por el fuego. La mujer fue trasladada al hospital con heridas leves y por inhalación de humo. Pese a los intentos de los bomberos, su perro no pudo ser rescatado. Uno de los ríos más sagrados de la India, el Yamuna, en Nueva Delhi, está cubierto de espuma tóxica blanca. Imágenes de dron captaron la espesa capa blanca que flota en el agua como resultado de los contaminantes industriales, aguas negras y desechos sólidos vertidos a lo largo del caudal. Las autoridades han advertido a la población mantenerse alejada de la zona por representar una grave amenaza para la salud. Pese a la creciente contaminación, algunos se sumergen en el Yamuna durante rituales de purificación. El Parlamento de Israel aprobó 2 leyes que prohíben las actividades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en su país y en las zonas ocupadas bajo su control. La medida llega luego de que el gobierno israelí acusara a la agencia de ser cómplice del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023. La ONU niega las acusaciones y ha manifestado su preocupación por la catástrofe humanitaria que representará su ausencia para los palestinos, principalmente en Gaza, donde entregan ayuda humanitaria. Según el documento aprobado, la agencia deberá abandonar Israel el próximo año. La campaña de Donald Trump enfrenta una nueva controversia por una broma de mal gusto contra Puerto Rico que hizo un comediante en Nueva York. Trump ha levantado una oleada de críticas entre esta comunidad y podría perjudicar sus votos en uno de los estados claves para ganar las elecciones. El expresidente Donald Trump cuenta con un respaldo importante del voto latino. Sin embargo, esto podría cambiar tras su último meeting en el Madison Square Garden de Nueva York. Antes de la aparición de Trump en el escenario, hubo varias intervenciones, entre ellas las del comediante Tony Hinchcliffe, que como parte de sus bromas insultó a los latinos, a los afroamericanos y a la isla de Puerto Rico. But there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Actualmente hay más puertorriqueños viviendo como ciudadanos en Estados Unidos que en la propia isla. Y en Nueva York, la comunidad latina más numerosa e influyente es la puertorriqueña, por lo que el equipo de Trump se apresuró a emitir un comunicado diciendo que esas bromas no reflejan las opiniones del expresidente ni de la campaña. Pero el daño está hecho. No solo las organizaciones de latinos protestaron, también republicanos, como la congresista María Elvira Salazar y el senador de Florida Rick Scott, rechazaron lo dicho por el comediante, por lo que hay expectativas sobre si esto afectará electoralmente a Trump. Lo cierto es que Kamala Harris aprovechó el momento y envió un mensaje en el que promete invertir en la isla para que los puertorriqueños no solo puedan sobrevivir, sino también salir adelante.
El periódico The Washington Post vive un terremoto por la decisión de su propietario, el multimillonario Jeff Bezos, de no respaldar a Kamala Harris. El jefe editorial, William Lewis, ha dicho que el objetivo es ser independientes y no favorecer a candidatos. Esto provocó renuncias en el consejo editorial. Por esta postura, el rotativo que respaldó a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020 ya ha perdido más de 200,000 suscriptores de los 2.5 millones con los que contaba. El más reciente ataque de Israel en Gaza deja 93 muertos y decenas de heridos. Una de las zonas más afectadas es la del hospital Kamal Adwan en el norte, donde fueron llevados los cuerpos de al menos 15 víctimas fatales y más de 35 heridos. En el sitio, sin embargo, se describe una dramática escena por falta de insumos y de personal, pues la semana pasada 57 trabajadores médicos fueron arrestados por el ejército israelí en ese lugar por supuestos vínculos con el grupo Hamas. La guerrilla libanesa Hezbollah hizo oficial el nombramiento de Naim Qassem como jefe máximo de la organización tras la muerte de Hassan Nasrallah, asesinado por Israel en un ataque semanas atrás. Qassem, de 71 años, es uno de los fundadores de la organización y es ahora el líder de la resistencia islámica del Líbano. Sin embargo, su localización se desconoce. Una nueva pausa y al volver, ¿cuáles son los cantones de la costa y sierra más afectados por los racionamientos de agua potable? Ya se lo contamos en pocos minutos. Con Bancar, 30% off en tus restaurantes favoritos. Conoce más en bolivariano.com. ¿Cansada de los sueros que no reducen arrugas? Sube al siguiente nivel con Level. Nuevo suero concentré de Level con ácido hialurónico que penetra 15 veces más profundo. Rellena arrugas en 15 minutos y las reduce hasta en un 42%. El siguiente nivel es Level. Descúbrelo. Pagando el taxi con de una chichi. No son monedas, solo de una chichi. En el negocio o en la tienda sin demora ni espera. Yo pago con de una chichi. Todos pagamos con de una chichi. No importa el banco, no importa el cariño. Pago feliz. Nutella le da un toque único a tus desayunos porque combina con pan caliente, combina con pan cacho y con sorpresas. Nutella combina con el desayuno y con tu familia. Elaborado con ingredientes de alta calidad como avellanas y cacao. Todos tus desayunos combinan con Nutella. Cuando era niña, un peluche como este llenaba mi corazón de alegría. Un momento que se guarda en nuestra memoria. Y este año queremos darte algo más. Por cada $20 de compra puedes ganar uno de los 4 SUVs de Zoom que vamos a regalar. Porque en esta Navidad el mejor regalo está en Coral Hipermercados. ¡Feliz Coral Navidad! Con la visión no se juega. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Veamos, podrías leer así tus mensajes o dejar de conducir donde quieres. Y lo que te encanta ver podría verse así. Maxivis de microcápsulas. Fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. No esperes, actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Para los jóvenes y no tan jóvenes, recupera el placer de moverte con Voltaren Emulgel. Cantones de la costa y sierra continúan con racionamientos de agua potable, mientras que en Tulcán y Arajuno ya recuperaron el servicio. Diego Cuenca puntualiza cuáles son los sectores afectados. Los problemas en la distribución de agua potable escalan a otras localidades del país. Los 60.000 habitantes de Huaquillas en el Oro soportan interrupción del servicio debido a los cortes de energía que paralizan el sistema de bombeo. Los racionamientos son desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en 35 barrios de 5 parroquias. Las autoridades municipales declararon emergencia en el cantón y empezaron a distribuir agua en tanqueros
Este martes en Manabí hubo cortes de agua en Puerto Viejo por una limpieza en el canal de captación de la planta potabilizadora Cuatro Esquinas. El servicio se suspendió desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde para los habitantes de 5 parroquias urbanas, aunque se advirtió que el servicio se restablecerá por completo la mañana del miércoles. En Cotopaxi, el desabastecimiento de las plantas de agua potable afecta a 5.000 usuarios de 3 parroquias de La Tacunga. Los cortes son de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en 6 barrios. En Azuay, 33 comunidades rurales de Cuenca no tienen agua cada 2 días. Los afectados son 8.300 familias de 50 comunidades de 3 parroquias rurales, quienes por ahora se abastecen de tanqueros. Las lluvias que cayeron en la Sierra y Amazonía pusieron fin a los racionamientos de agua en Tulcán, Carchi, y a los Semenatola en Pastaza, mientras que los 178.000 habitantes del cantón Babahoyo en Los Ríos no tienen agua durante las madrugadas. La vía Juján-Babahoyo en la provincia de Los Ríos continúa cerrada parcialmente por trabajos en los puentes gemelos. Además, en Morona-Santiago, la ruta Macaspuyo está cerrada también por la crecida del río Upano. Luis Alfredo Zúñiga informa el estado de esta y otras carreteras previo al largo feriado. En la provincia de Los Ríos, la vía Juján-Babahoyo, en el kilómetro 62, continúa parcialmente cerrada. Allí se hacen trabajos en los puentes gemelos, por donde transita el 40% de la carga que llega a Guayaquil. El cierre es en el sentido Babahoyo-Guayaquil, conocido como Puente Gemelo 1, y la ruta alterna es en el Puente Gemelo 2, que por el momento recibe todo el tránsito en ambos sentidos de la carretera. Mientras en Morona-Santiago el río Upano se desbordó luego de las precipitaciones del domingo y lunes, lo que obligó el cierre del tramo Macaspuyo a la altura del puente que cruza este río. Como ruta alterna, los vehículos pueden circular por la Socúa, Sevilla Don Bosco, Santa Rosa. También en la Amazonía, la Lago Agrio Baeza continúa cerrada. Esta ruta cubre las provincias de Sucumbío, Sinapo, y el cierre es para los vehículos pesados de 7 de la noche a 5 de la mañana. Deben optar por la Lago Agrio, Coca, Loreto Baeza. La vía Baños Puyo en Pastaza continúa con un solo carril habilitado para la circulación vehicular, luego del colapso de una alcantarilla por las lluvias. Maquinaria del Ministerio de Transporte, Prefectura de Pastaza y 2 municipios intervinieron en el tramo. Y ahora vamos a revisar la información del clima para este miércoles 30 de octubre en el país. En la región Sierra se pronostica una temperatura máxima de 27 grados centígrados con una mínima de 8 grados y una radiación ultravioleta entre 6 y 7, que significa alto. Pero ¿cuál es el pronóstico según el Instituto de Meteorología para la costa ecuatoriana? Ahí se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 21 grados centígrados, pero con índice UV entre niveles 6 y 7, que son considerados altos. Apagones. ¿Cómo cambió mi vida? 2.500 audiencias no se llevaron a cabo durante los 15 primeros días de cortes de energía en el Ecuador. También hay trámites judiciales que no se han podido ejecutar. Merlin Ochoa informa que en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos también se registra el mayor número de casos. 8:45 de la mañana del martes y la luz se fue en el complejo judicial de Albán Borja en el norte de Guayaquil. Solo una de las 4 puertas está operativa. Los pasillos y las oficinas quedaron completamente a oscuras y las 10 audiencias que se desarrollaban a esa hora se suspendieron, pues las salas no tienen ventanas y además dejó de funcionar el sistema informático. Lo mismo ocurrió a la misma hora en el complejo judicial de La Florida. Con el apagón todos salieron del edificio, los aires acondicionados se apagaron, las computadoras y ascensores dejaron de funcionar. Por falta de la energía eléctrica no podemos revisar el expediente para la audiencia, no podemos tampoco a veces ingresar los escritos, peor las demandas que tienen documentos aleatorios, anexos.
El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador dice que en Quito los procesos se estancan más, pues muchos profesionales son de otras provincias y no se pueden conectar de forma digital. Les toca viajar en unos casos o no asistir a las audiencias y pedir que se difieran dichas audiencias para que se instalen en otro día. El director nacional de gestión procesal del Consejo de la Judicatura menciona que durante los primeros 15 días de corte de energía eléctrica en el país, en septiembre, se suspendieron unas 2.500 audiencias. Las cifras de octubre se conocerán al finalizar el mes. Él confirma que las audiencias con mayor problema son las que se realizan de forma telemática. Los jueces son quienes deben revisar estas agendas para poder volver a reprogramar o para volver a señalar un nuevo día y hora para la realización de la audiencia. Las provincias donde se dan más casos son Guayas, Manabí y Los Ríos, según el Consejo de la Judicatura. La banca privada intenta sostener en algo el índice de morosidad, generando facilidades para los clientes por medio del diferimiento en el pago de deudas hasta por 90 días. La crisis energética extendida en el país ya genera estragos en la economía popular. Las cooperativas registran incumplimiento de pagos, como lo informa Lenín Artieda. Quien esté interesado en acceder al plan de alivio financiero que la banca privada propone a sus clientes debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Será aplicable para quienes tengan dificultades en el pago de créditos de vivienda, consumo, tarjetas de crédito y microcréditos. Aunque también se señala que es potestad de cada entidad el evaluar otro tipo de créditos a fin de responder a la situación financiera de cada cliente. Hay dos maneras de acceder a este alivio: por iniciativa de la institución y posterior aceptación del cliente, o por solicitud del deudor. Cuando es el banco quien propone el diferimiento, el cliente recibirá una notificación que deberá ser confirmada por la vía que la institución financiera determine. Es potestad de cada banco el requerir o no garantías adicionales para esos nuevos plazos. En cambio, si son los clientes quienes requieren el diferimiento, deberán acercarse a su banco para solicitarlo. En cualquier caso, las cuotas que se aplacen se reubicarán al final del periodo original del crédito, sin intereses de mora ni recargos, siempre que se cumpla con el pago convenido en los nuevos plazos. La intención de la banca es garantizar la recuperación de los créditos entregados y sostener en medio de la crisis la morosidad en un 3.5% de promedio. Sin embargo, el segmento de microcrédito registraba en agosto una morosidad del 10.3%. En el caso de las cooperativas, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria anunció la implementación de medidas similares, pero los mecanismos no se han precisado. En las cooperativas, la situación es más compleja. En el último mes dejaron de recibir 1.800 millones de dólares por incumplimientos de pagos. Luego de que la Asamblea Nacional inició la fiscalización al servicio de telefonía celular por intermitencias durante los apagones, las empresas de telecomunicaciones reiteran que reforzaron las fuentes de energía alterna para las repetidoras, pero que la duración de los cortes superan su capacidad. Por ello proponen soluciones como, por ejemplo, acuerdos de pago y asignar paquetes de mensajes de texto gratuitos a los clientes, informa Luis Alfredo Zúñiga. Las denuncias por intermitencias en el servicio de telefonía durante los apagones van en aumento. Así lo aseguró la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que inició un proceso de investigación y exigió que las compañías telefónicas instalen generadores de manera urgente en las repetidoras. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones no pueden suplir al 100% la falta de energía eléctrica. Las responsabilidades de la provisión del servicio de telecomunicaciones tienen un inicio y tiene un fin, ¿no? Porque somos una cadena. La representante de Acetel dice que desde los racionamientos de abril han incrementado las fuentes de energía alterna en las repetidoras y lo seguirán haciendo, pero no precisa el porcentaje y reitera el argumento dicho a inicios de octubre, que los bancos de baterías solo pueden funcionar durante 3 a 4 horas y necesitan 24 horas para recargarse. Y señala
por qué no cambian de ese sistema a generadores de energía que permitan mayor tiempo de operación. Y obviamente el requerimiento de un mayor consumo de diésel sí tiene un impacto también dentro del medio ambiente. Sobre la posibilidad de reducir el costo de los planes que pagan los usuarios durante la crisis energética, Patricia Falconi prefirió no responder y reiteró que este es un evento de fuerza mayor que no es imputable a las operadoras. Sin embargo, la tarde de este martes, mediante un comunicado, el gremio propuso otras alternativas, como habilitar acuerdos de pago para usuarios de planes pospago, cuya situación económica se haya afectado por los cortes, previo análisis del caso, asignar un paquete de mensajes de texto a clientes del servicio móvil sin costo y ejecutar planes de remediación de servicios una vez que se normalice el suministro eléctrico. La asociación no puntualizó desde cuándo se aplicarán estas medidas. Televistazo solicitó una versión de este tema al Ministerio de Telecomunicaciones hace un mes y hasta ahora no hay respuesta. La Agencia de Regulación y Control, Arcotel, también guarda silencio. La Comisión de Fiscalización Legislativa señaló que urge conocer qué acciones toman las autoridades para garantizar el acceso al servicio. Y las estaciones de servicio confirman mayor consumo de diésel, pero también de gasolina extra para generadores pequeños y medianos. Diego Puente informa además que Petroecuador distribuye más combustible para generación eléctrica de grandes empresas. La importación y el consumo de diésel para generar electricidad se ha multiplicado por 10 con relación a la cantidad que se requería antes de la crisis energética. Lo muestran las cifras de Petroecuador, que despachó en junio 23.614 barriles a termoeléctricas, grandes empresas y fábricas. En septiembre sumó 241.308 barriles. Lo mismo ocurre con el despacho de fuel oil, otro derivado que sirve para la generación eléctrica. En junio fue de 113.690 barriles y en septiembre de 390.281. El aumento de importaciones tiene un impacto en las finanzas nacionales. El Estado pasó de gastar $3.5 millones mensuales a 18.4 millones solo para combustibles de uso exclusivo en el sector eléctrico. El impacto es mayor. Los generadores en edificios y locales de industrias medianas requieren diésel premium. Sus propietarios se abastecen en las gasolineras. La Cámara de Distribuidores de Combustible indica que desde que empezó la crisis, cada estación de servicio destina cerca de 100 galones diarios a esos clientes y ya se siente desabastecimiento en algunas estaciones en Quito, Cotopaxi y Riobamba. Hay un problema adicional. Con el aumento de horas de apagón, hay negocios medianos que necesitan más diésel y han pedido aumentar su cupo ante la Agencia de Regulación Hidrocarburífera. Todavía no tienen respuesta y sin ella, los despachadores les siguen entregando la misma cantidad. Por ejemplo, hay negocios que tenían un cupo asignado, aprobado por la Agencia de Regulación y Control de 200 galones al mes, pero ahora necesitan 800 porque tienen que autogenerar. Entonces, esos permisos están quedados, no se evacúan. El Estado busca impedir un desabastecimiento mayor, tanto para vehículos como para la generación eléctrica, y ha aumentado la importación de diésel y fuel oil. Este martes se abrieron las ofertas para importar 1.9 millones de barriles de diésel premium. Hubo 14 empresas interesadas. Un día antes, Petroecuador adjudicó la importación de 1.6 millones de barriles de fuel oil. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la ley para la prevención y control del cáncer cérvico-uterino, que le exige al Estado alcanzar el 90% de la vacunación contra ese virus del papiloma humano en niñas menores a 15 años. Patricio Díaz explica que además posibilita tomar medidas para reducir la mortalidad por esta enfermedad. La Asamblea exige al Estado reducir hasta 2030 en un 85% las tasas de incidencia de mortalidad de mujeres por cáncer cérvico-uterino. Para esto, los legisladores aprobaron la ley de prevención y control de esta enfermedad. La norma pone obligaciones al Ministerio de Salud para aplicar la estrategia recomendada por la Organización Mundial de Salud, buscando eliminar este tipo de cáncer. Implica, por ejemplo, que en el plazo de 180 días se elabore un plan nacional de vacunación contra el virus del papiloma humano y se mantenga hasta conseguir que el 90% de las niñas reciban la vacuna antes de los 15 años. Por lo menos tengan unas 2 vacunas mediante una política pública y de concientización también a nuestras mujeres a lo largo y ancho del país. La segunda acción es garantizar el acceso a pruebas de detección temprana del virus y el cáncer cérvico-uterino.
La exigencia es llegar al 70% de las mujeres entre 35 y 45 años que se sometan a este tamizaje y asegurar el tratamiento adecuado de sus portadoras para evitar el desarrollo del cáncer. El cáncer cérvico-uterino es una de las principales causas de muerte de mujeres en el país y en América Latina. La norma exige al Estado implementar mecanismos para el seguimiento y tratamiento clínico, de radioterapia y quirúrgico. Son 38 acciones que se plantean para enfrentar la enfermedad. El texto fue aprobado por unanimidad con 116 votos y pasa al presidente de la República, que de tener observaciones lo tiene que devolver a la Asamblea. De lo contrario, dispondrá su publicación para que entre en vigencia. Halloween, un feriado de susto. 2 obras de teatro en Quito y Guayaquil que cuentan las costumbres por el Día de los Muertos, lanzamientos de libros y estrenos cinematográficos en cuanto al género de terror. Son algunas de las actividades que forman parte de la agenda de entretenimiento por el feriado, como informa Estefanía Arias. Hola, hola. Hoy vengo a darles un par de consejos para cuando asistan a un velorio. Danza, música, teatro y humor, donde los personajes ironizan comportamientos de la identidad local durante un velorio muy atípico. Crónica de luto cerrado. Bueno, no tan cerrado. Es una obra de Lucho Muecay con el colectivo Sarao, que se estrenará en el estudio Pulsen en Guayaquil. Las funciones serán el jueves 31 y el 1 y 2 de noviembre a las 20 horas. Una obra por el Día de los Muertos, en la que Frida Kahlo hace un retorno transitorio a la tierra para contar sus pasiones y luchas. Interpretada por Nadine Muñoz, las funciones serán en el Teatro Patio de Comedias en Quito, el viernes 1 y sábado 2 a las 19 horas y domingo 3 a las 18 horas. Un niño, 2 países, 2 ideologías. Una ambiciosa novela sobre la identidad y el poder arrollador de la cultura. El niño que perdió la guerra, un texto de la escritora española Julia Navarro, que cuenta la historia del hijo de Cleotilde, Pablo, quien con tan solo 5 años será enviado por su padre a Moscú en plena guerra civil. Un libro de cuentos de la poeta ecuatoriana Maritza Sino Alviar. En Zona de Fuga, los animales toman protagonismo. No son simples observadores, son portavoces de una reflexión sobre la existencia. Prosas llenas de ironías, donde las hormigas, los mosquitos, las jirafas, entre otros, adquieren una dimensión narrativa. El payaso Art regresa, decidido a convertir la alegría navideña de Siena y su hermano en una nueva pesadilla. Este terrorífico Santa Claus desatará el caos entre los habitantes del condado de Miles, mientras duermen esperando la Nochebuena. La película, protagonizada por David Howard, ya está en las carteleras del país. Escribió el cuento y estabas ahí. El cantante argentino Juan Ignacio Caruso, conocido como Juanicar, llegará a Quito. Ofrecerá un concierto en el que interpretará sus últimos éxitos, Por ahí y Mírame. El show será en el auditorio de la Cámara de Comercio a las 18 horas. En la comunidad de Huaticocha, en Loreto, provincia de Orellana, 120 agricultores locales se han unido para crear un viaje sensorial por medio de la producción del café amazónico. Los visitantes son testigos del recorrido del grano, desde el despulpado y fermentado hasta el tostado y su preparación. Elizabeth Quesada nos guía en esta ruta inmersiva donde cada paso revela los secretos y la pasión que hay detrás de cada taza de café. Veamos. Bajo las faldas del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, el cautivador aroma del café robusta envuelve a la comunidad de Huaticocha en el cantón Loreto, provincia de Orellana. Los habitantes de esta zona han transformado sus cultivos en un puente hacia una experiencia única, creando el Turuitoca, que invita a un viaje sensorial al corazón de la producción del café amazónico. La aventura comienza al norte, en el kilómetro 77 de la troncal amazónica. Fabio Legarda, guía local, inicia el recorrido por un sendero rodeado de vegetación y el canto de las aves. Es una caminata de 2 horas
que conduce a las chacras donde se cosechan los granos de café. Nos enfocamos en la transformación del café desde que está en la planta hasta que le servimos en una taza de espresso. Hemos recibido premios de distintas tazas doradas aquí en Ecuador. Tras la cosecha, las cerezas del café se despulpan y luego observan el proceso de fermentación. Los sentidos se despiertan al llegar el momento de la preparación, que incluye el secado, la clasificación y el tostado del café. Esta iniciativa, liderada por Fabio Legarda y Andrea López, involucra a 120 agricultores, cada uno cultivando 1 hectárea. Los visitantes también participan en una cata de café explorando los matices de cada grano, el aroma envolvente, el sabor distintivo, la acidez balanceada y el cuerpo robusto de la bebida. Nos sentimos muy orgullosos de tener esta cafetería de especialidad en medio de los cafetales, en medio de las fincas productoras. Y la gente tiene que venir y también va conociendo otros puntos turísticos, ¿no? Va a las cascadas, va a los ríos y se mueve toda una dinámica local. Cada mes reciben a aproximadamente 200 visitantes. Así, el turismo inmersivo del café en Huaticocha se transforma en una invitación a saborear y descubrir sus raíces en cada taza. En las noticias del entretenimiento hay estrenos musicales. Mijares y Gilberto Santa Rosa presentan la versión en salsa del tema Para Siempre. Además, el dúo venezolano San Luis regresa con un tema. Ana María Palacios con las novedades del espectáculo. Adele se conmovió al ver a Celine Dion en su concierto en Las Vegas, donde estuvo con sus hijos. La cantante británica se le acercó, se abrazaron y la canadiense besó su mano. El video, que está circulando en redes sociales, fue grabado por un fanático y se hizo viral por la admiración que las dos estrellas expresaron. China avanza en su transición hacia el uso de energía limpia con el parque solar más grande del mundo. Son 600 kilómetros de paneles fotovoltaicos que recogen la luz del sol. Y transforman esa energía solar en más de 8.400 megavatios de electricidad. Esa central tiene la capacidad de cubrir la demanda de países. Sin embargo, trabajan para seguir ampliándola. En la árida región de Xinjiang, en el noroeste de China, está una impresionante obra de ingeniería. La planta de energía solar más grande del mundo. Son 600 kilómetros cuadrados de filas de paneles fotovoltaicos que captan la luz solar. Sus dimensiones equivalen a casi el doble de las ciudades de Guayaquil o Quito y es 9 veces más grande que Cuenca. Ahí la luz solar se transforma en más de 8.400 megavatios de electricidad. Son suficientes para dar energía a países pequeños, pero para China no basta y el proyecto se está ampliando. Ahora construyen una nueva central fototérmica de 100.000 kilovatios que incluye 20.000 espejos que rotarán como girasoles para reflejar constantemente el sol hacia una pantalla de absorción. El terreno también se ha favorecido con este parque solar. Antes era una tierra desértica, pero los paneles funcionan como cortaviento y han permitido el crecimiento de vegetación que incluso sirve para el ganado. Aunque China es el país más contaminante del mundo, este proyecto masivo no solo muestra su destreza tecnológica, sino también su dedicación para aprovechar la energía limpia a una escala sin precedentes. Intenta así cumplir con su objetivo de lograr la neutralidad del carbono para el 2060. Gracias por su sintonía, amigos. Televistazo regresa mañana a las 5:55. En Contacto Directo, los invitados son Patricia Falconi, presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, para hablar de su responsabilidad ante los usuarios que no reciben enteramente el servicio que pagan. Además, Ligia Moreira, capitana de la selección ecuatoriana de fútbol, para contar cómo alcanzó su sueño de jugar en clubes internacionales. Gracias, amigos, por habernos acompañado en esta emisión informativa.